Muy buenas tardes. Tertuleando es un espacio de entrevista de la Biblioteca Departamental, el cual nos permite conocer a nuestros conferencistas y gestores culturales. La tarde de hoy tenemos como invitada especial a la historiadora Paula Peña. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, licenciada Paula. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes en la Biblioteca Departamental y por supuesto con todo su público. Muchísimas gracias por permitirnos mostrar un poquito más de su trayectoria y un poquito más de usted. Quisiéramos empezar esta tarde a tertuliar en compañía de Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano. Muchísimas gracias, un café cruceño, porque creo que también tienen algún café que se produce en Santa Cruz, ¿no? Sí, justamente producen en Bermejo y están también empezando a producir en Porongo. Así que qué bien. Bien bueno igual. Decirles a ellos que el café de Porongo en 1854, cuando estuvo un inglés de visita a Santa Cruz, decía que era mucho mejor incluso que el café brasileño, ¿no? Así que había una tradición de tomar ese café de Porongo. Excelente, vamos a transmitirles el mensaje. Justamente el dueño de Café Patrimonio, Eduardo Villón, es una persona muy apasionada por la historia del café en Bolivia y estoy segura que le va a encantar la información. Seguro, seguro. Yo voy a hacer con mi té también. Vamos a empezar a preguntarle, Licen. ¿Ya? Quisiéramos saber un poquito más de usted, conocerla. Quisiéramos saber, ¿quién es Paula Peña? Si nos puede hablar un poco, por favor, de usted, de dónde nació, de su vida. Bueno, en realidad, yo soy una mujer cruceña. Nací en Santa Cruz de la Sierra hace 52 años, cuando Santa Cruz estaba empezando su proceso modernizador. Viví siempre por la Blacut, pero ya me tocó la Blacut, ¿cómo se llama? Con mosaico y las calles con la loseta, digamos. Soy producto de la loseta, nací con la loseta. Cuando este pueblo comenzó a enlosetarse, en 1966 Santa Cruz tenía 80,000 habitantes, ¿no? Yo nací 2 años después, así que no creo que haya crecido mucho más, pero sí efectivamente el fin de la década de los 60 y principios de los 70 llevó a un crecimiento poblacional importantísimo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y del departamento. Entonces, me considero que soy hija, pues, justamente de esa modernización, ¿no? De la Santa Cruz que cambió, que ya no era la antigua Santa Cruz, sino la Santa Cruz de la transición a esta Santa Cruz moderna, a esta Santa Cruz cosmopolita, a esta Santa Cruz con jóvenes que no se imaginan cómo era Santa Cruz hace 20 años, mucho menos cómo era hace 50 años, ¿no? Entonces, eso me estudié historia porque era lo que me gustaba desde niña y tuve la suerte, digo la suerte porque no todos tienen la suerte de estudiar lo que les gusta. Yo creo que las personas para ser felices tienen que hacer lo que quieran, estudiar lo que les parezca, ¿no? Incluso hasta no estudiar si eso las hace felices, ¿no? Pero bueno, decidí estudié historia en Uruguay. Yo salí bachiller en el 85, entonces era un momento convulsionado, ¿no? Quería haber ido a estudiar al Perú por la importancia del Perú, pero en ese momento estaba Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, no me quedó más que escoger el Río de la Plata y bueno, entre Montevideo y Buenos Aires escogimos Montevideo, estudié allá, hice mi licenciatura, después me fui a los Estados Unidos, en los Estados Unidos tomé cursos de especialización entre las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos. Trabajé mucho la relación entre Estados Unidos y Bolivia durante algunos periodos, ¿no? Y sobre todo el rol de los Estados Unidos en nuestra historia. Y de ahí ya cuando regresé a Santa Cruz, comencé a trabajar en la Universidad Gabriel René Moreno, en 2 carreras nuevas, la carrera de Sociología y la carrera de Ciencia Política. En ambas carreras enseñaba los primeros semestres, así que prácticamente conozco a todos los que pasaron por esas carreras en los últimos 30 años, ¿no? Desde el año 91 trabajo en la Universidad Gabriel René Moreno, ¿no? Y bueno, ahí trabajo ahora en el Museo de Historia, que fue un museo que se abrió recién al público en el año 96, porque
ese edificio fue cedido a la universidad con el objetivo de hacer allí museo y archivo histórico. Pero la universidad no lo adquirió definitivamente hasta el año 95, entonces yo en el año 95 me hice cargo, comenzamos a formar la biblioteca histórica, el archivo histórico, y hoy, como usted sabe, porque es usuaria de nuestra biblioteca, tenemos una biblioteca amplísima que tiene su origen en la antigua Biblioteca Municipal de Santa Cruz, y por supuesto en colecciones importantes como la de Enrique Finot, la del padre Melgar y Montaño, la de Julio A. Gutiérrez, la colección de Romero Loza, que nos fue donada recientemente, y mucha, la de Eduardo Cortés, ¿no?, que nos han sido donadas. Es una biblioteca súper especializada en el tema de historia y de historia de Santa Cruz. Tenemos el archivo histórico, que incluye un archivo colonial desde 1595 y nuestra, digamos, nuestra fecha extrema sería 1595-1960. Tenemos el archivo departamental que está bajo nuestra custodia, que no, o sea, se llama departamental porque es del departamento, no de la gobernación, donde tenemos documentos de la prefectura durante todo el siglo XIX y principios del XX, y documentos notariales de todo el siglo XIX y partes del siglo XX. Entonces, como le digo, tenemos el archivo histórico, tenemos la biblioteca histórica, todo eso se fue construyendo. Si bien el edificio no ha podido ser restaurado, pero no solo hay que pensar en la cultura o en la gestión cultural o en la conservación del patrimonio con la conservación de un edificio, sino también con un patrimonio documental, un patrimonio bibliográfico, un patrimonio hemerográfico. Como usted sabe, en el museo tenemos la hemeroteca con periódicos desde que llegó la imprenta, 1864 con Tristán Roca. Y bueno, además de eso, conservamos el patrimonio arqueológico, tenemos una exposición de culturas prehispánicas del oriente boliviano, es la única exposición así que hay en Bolivia. Somos depositarios del patrimonio arqueológico y también del patrimonio etnográfico. O sea que evidentemente no solamente con el cemento se hace gestión cultural, sino fundamentalmente preservando el patrimonio histórico, documental, bibliográfico, hemerográfico, artístico, etnográfico y arqueológico. Así es, licenciada. La verdad que el trabajo que ustedes han realizado y el material que preservan es importantísimo y muy valioso para nosotros los cruceños. Y bueno, invitamos a las personas que deseen, hemos colocado la dirección del Museo de Historia, que es en la calle Junín, número 151, a media cuadrita de la Plaza 24 de septiembre, para que puedan ir, conocerlo, visitarlo y aprender, ¿no?, un poco más sobre nuestra historia y afianzarnos esa identidad cruceña que tenemos nosotros. Usted, Licen, es una ardua investigadora, siempre la vemos estudiando, investigando. Quisiéramos saber cuántas publicaciones ha realizado y si podría hablarnos, por favor, de las que usted considere, ¿no?, que más han marcado, ¿no?, su recorrido profesional. O también la última, si gusta. A ver, sí, voy a hablarle un poco de la última porque el otro día alguien me decía, ay, lo que pasa es que usted no publica, lo que pasa es que usted no me lee, le dije, ¿no? Bueno, ahora está en prensa Josana, un libro que se llama Al mar por el oriente, que es justamente un libro que tiene que ver, yo trabajé ahí todas las ideas, todos los proyectos cruceños para salir al Atlántico, pero es un libro colectivo, somos 10 investigadores de Bolivia, investigadores jóvenes, investigadores de Brasil, investigadores de Argentina, ¿no?, que hemos trabajado el tema de la salida al mar. Entonces, ese libro esperamos que ya en noviembre esté circulando. Es un libro importante porque en el caso mío yo escribí el texto que se llama Salir al Atlántico, que son los proyectos y las ideas y los caminos, ¿no? Ahí muestro el trabajo titánico de hombres como Miguel Suárez Arana o su hijo Cristian, que hicieron esos caminos con su propio dinero, ¿no? Ellos crearon sus sociedades anónimas donde la gente tenía acciones, pero lo que quiero decir que fueron empresarios privados, no fue el Estado. El Estado boliviano financiaba expediciones para salir al Atlántico o por el río Pilcomayo, como que
financió la expedición de Magariños, la expedición de Campos, o expediciones por el río Mamoré, ¿no? La de Charch, y ninguna de estas fue exitosa. La única que fue exitosa fue las expediciones cruceñas. Miguel Suárez Arana, que abrió el camino, fundó Puerto Suárez, después fundó Puerto Pacheco, 10 años después, abrió el camino entre Puerto Pacheco y Lagunillas, que es un trabajo titánico. Solamente esos hombres fueron capaces de hacer eso. Y cuando terminaron el trabajo, el Estado boliviano se las confiscó. Decidieron nacionalizarle su empresa, sus puertos y la carretera. Entonces, una se pregunta, ¿qué pasa, digamos, ¿no? Un Estado que no es capaz de hacer eso y otros, los cruceños que son capaces de abrir, ¿no? Entonces, vemos dos visiones del Estado, ¿no? Por un lado, los cruceños que abrimos, hacemos el trabajo, y por otro lado, aquellos que creen que hay que nacionalizar todo el esfuerzo del otro, ¿no? Entonces, ese trabajo ya está pronto a salir, se llama Al Mar por el Oriente. Bueno, ahora también sacamos un texto que también es compartido que se llama, un texto que es compartido que se llama Santa Cruz Insurrecta, que está colgado en la red, lo pueden ver, www.santacruzinsurrecta.com. En ese texto hemos analizado la insurrección que surgió aquí el año pasado y que terminó pues con la renuncia de Evo Morales. Ese texto es importante. Yo trabajo ahí los antecedentes de la insurrección, pero también hay estudios importantes de 9 intelectuales cruceños que estamos pensando el tema. El año pasado publicamos en Argentina un texto también sobre la historia cultural de Santa Cruz, ¿no? Y un texto en Chile sobre los intelectuales cruceños, ¿no? Le digo de textos que se están publicando por fuera porque pocos se conocen aquí, no tengo cómo. Y este año también he publicado un texto también compartido sobre el voceo, que se llama El Tú, un intruso en el oriente boliviano, que se analiza, ese libro se publicó en Brasil, que se analiza por qué el voceo, su origen, ¿no? Y su importancia hoy en América. Así que en esos son, digamos, las publicaciones de los 2 últimos años que comento, ¿no? Como le digo, la de Argentina, Brasil y la de Chile va a ser difícil conseguirla en Santa Cruz, pero de cualquier manera tratamos de compartir ese conocimiento de otras maneras, porque no solamente a través de libros, sino a través de conferencias y de clases para que se difunda el conocimiento sobre nosotros mismos. Pero bueno, mi tema siempre ha sido la historia de Santa Cruz. He trabajado mucho en la independencia, he trabajado mucho en la identidad cultural y he trabajado mucho el tema colonial. Un arduo trabajo que viene realizando todos estos años, Lisa. La verdad que siempre, como dice usted, si no la lee ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Y la verdad que hay muchísimo para leer de parte de ustedes, sus investigaciones y su producción. Nosotros que trabajamos en el área cultural entendemos que no todo es miel. Entonces quisiéramos consultarle qué dificultades y negativas encontró usted al ejercer su carrera profesional o al trabajar, ¿no?, en el tema de gestión cultural. Si bueno, pudiera comentar un poco. En primer lugar hay que aprender a desarrollar la paciencia y saber que las prioridades nuestras, las prioridades de la cultura, las prioridades de la investigación, las prioridades del conocimiento no son prioridades para las autoridades, sean cuales fueran, universitarias, de gobierno. Siempre hay otras prioridades, ¿no? Siempre está como prioridad construir, hacer otras cosas, y no está tanto la prioridad de investigar y conocernos mejor. Entonces, por un lado, saber que ese es el trabajo de una y que tiene que tener paciencia y que tiene que no cansarse, que tiene que saber que hay que perseverar, que tengo que presentar proyectos y que muchos pueden salir que no, pero algunos va a salir que sí. Que tenemos que saber qué puertas tocar, cuándo tocar, ¿no? Y sobre todo que se den cuenta de la importancia. Ustedes como gobierno pues departamental han podido desarrollar un plan departamental de investigaciones científicas, de cultura, ¿no?, de turismo, lo cual es un gran avance porque los otros gobiernos departamentales de Bolivia no lo tienen.
y lamentablemente la gente poco conoce de lo que se ha hecho. Pero decirles a todos que no hay que cansarse, que hay que saber que no es una tarea fácil. Quien se mete a trabajar en temas de cultura no puede estar esperando que le llegue el dinero de afuera, no sé, del cielo. Eso no existe. Hay que presentar proyectos, hay que competir, hay que hacer entender al otro que es necesario la preservación. Entonces, no es fácil, pero es el trabajo que nos ha tocado hacer, es el trabajo que nos ha tocado hacer. Yo no espero de los estados nada. Creo que la cultura debe tener esa libertad de buscar sus propias líneas, ¿no? Entonces, si nos dan, bienvenido. Si no nos dan, seguiremos haciendo. Y como una vez alguien me dijo, cuando uno es pobre, agudiza el ingenio. Y al agudizar el ingenio puede, evidentemente, buscar otros espacios, ¿no? Y encontrar otras maneras de mejorar. Claro que sí, Lice. La verdad que hay que ser muy creativos. Esa es Exactamente. El tema del ingenio y la creatividad es una fórmula secreta para poder continuar mostrando al público departamental, nacional e internacional que sí hay personas preocupadas, ¿no?, por velar por la cultura en nuestro departamento. Yo creo que vemos más de las que usualmente creemos, Rosana, sí. Y yo a todos los felicito, porque en todos lados hay gente, o sea, no somos únicos, hay muchísimos, y eso ha hecho que a pesar de todo, continúe, digamos, la gestión, ¿no? Sí. Yo siempre les digo a las personas, a los gestores culturales, a los conferencistas, los escritores que están siempre apoyándonos a la biblioteca con los cursos, con las charlas, las conferencias, que ellos son los brazos y las piernas, ¿no?, de nuestra institución, de la biblioteca departamental, porque son ellos los que nos permiten, ¿no?, llegar a nuestro público, poder presentar, ¿no?, material diverso y estar constantemente, ¿no?, con una programación bien nutrida. Entonces, la verdad que la unidad hace la fuerza, ¿no?, la creatividad y estar juntos todos nos ayuda bastante. Así es. Dicen, un tema que viene hace muchos años ya, desde que nos conocemos, creo que venimos charlando sobre eso. ¿Usted cree que es necesario tener en la universidad la carrera de historia? No, mire, hace 30 años que venimos luchando, ¿no? Venimos luchando por la necesidad, no solamente de historia, es necesario de geografía, de arqueología, porque son áreas que están muy, muy abandonadas, ¿no? Entonces sí es necesaria una carrera de historia, y usted misma ha formado parte del máster en historia cruceño, porque ante la falta de una carrera en pregrado decidimos implementar ese máster en estudios cruceños justamente para conocer a profundidad nuestra historia, nuestra geografía, la economía y todo lo que significa Santa Cruz, ¿no? Creo que ese máster fue un éxito justamente por la ausencia de estos conocimientos, ¿no? Sí es necesario, pero lamentablemente las autoridades no lo han considerado tan necesario hasta ahora. Esperemos que en el futuro se dé, porque la riqueza arqueológica es impresionante, pero lamentablemente no tenemos suficientes profesionales para poder trabajar o para apoyar el trabajo que están haciendo ustedes en la gobernación, liderados por Danilo Drakic, ¿no? Por otro lado, la carrera de geografía es importantísima porque poco y nada se conoce de nuestra geografía, porque no hay que pensar que geografía es solamente la parte, ¿no?, de saber dónde están las lagunas, ¿no? Es mucho más, la geografía es muchísimo más, es estudiar la tierra, o sea, el espacio y cómo el hombre lo ha transformado, ¿no? Y usted sabe que usted puede tener desde geografía política, económica, de recursos, y un montón más, ¿no? Geografía electoral que es necesario, pues, conocer, ¿no? Esa es una gran deficiencia, y por supuesto de historia, ¿no? Usted sabe, Rosana, nosotros en la carrera de sociología tenemos historia de Santa Cruz, en la carrera de ciencia política y en la carrera de relaciones internacionales. Es sorprendente que la carrera de economía no la tenga, o que lo hubiera sacado porque inicialmente la tenía, o que no exista esa carrera, esa materia en otras carreras, ¿no? Es un trabajo pendiente que no solamente debería tener la universidad pública, sino también las universidades privadas que quieran hacer la diferencia. Claro que sí, importantísimo, la verdad. Yo, el momento que llegué a la carrera de sociología, me sentí realmente afortunada por poder
conocer más sobre nosotros, ¿no? Porque en el colegio lastimosamente no se lleva mucha historia cruceña, llevamos una historia boliviana muy global, ¿no? Entonces no llegamos al oriente, ¿no? Claro, no, y además lo que se lleva a la Fundación de Santa Cruz en tercero de primaria, digamos, y ahí se queda, ¿no? La Fundación de Santa Cruz y nada más, y además se le enseña mal porque confunden la fundación con la traslación, con la fusión con otras ciudades. Entonces, es pues necesario, ¿no? Por lo menos sería necesario que las normales tengan, aunque sea esa posibilidad de enseñar un poco, ¿no? Porque finalmente hay que formar a los que educarán. Queda mucho por hacer, Josana, en eso. Si la gente conociera más su historia, no permitiría que se repitan algunos hechos que se han repetido o que se desconozca el papel que han jugado quienes nos han antecedido, ¿no? Porque lamentablemente en esta sociedad hay gente que cree que el mundo y la historia empiezan con ellos, y no es así. Tenemos más de 450 años de historia de gente que ha venido luchando, que ha venido transformando, y creer ser los primeros, pues es un error que no ayuda, ¿no? Que por el contrario confunde más. Bueno, si bien como hablamos ahorita en la universidad hay muy pocas carreras que llevan historia del oriente boliviano, en los colegios también no hay mucho, no se enseña mucho, ¿no? Comenzó este tercero básico, hasta que se dieron de promoción se olvidaron por los chicos, ¿no? Entonces, como padres, como usted como historiadora, ¿qué consejos podría dar a los padres de familia para formar esa identidad fuerte, ¿no? Muy bien, yo creo que el trabajo de los padres es enseñarles a sus hijos la historia y su propia cultura, ¿no? No avergonzarse ni de su forma de hablar, ¿no? Ni de decirle tiluchi al tiluchi y no quieran decirle hornero, o que cuando el niño dice coto, no digas coto, decís cuello, digamos, no digas toco, decís banquito. Esas cosas hay que hacer que los padres sepan que forma parte de su cultura, ¿no? Mostrarle los árboles, la flora, la fauna. Hay que hacer que pongamos en valor lo nuestro, ¿no? Y no avergonzarnos. Creo que por un lado eso. Por otro lado, contar su historia, ¿no? Ustedes han visto en clases, muchas veces yo les digo, vayan, hablen con sus padres, hablen con sus abuelos, cómo era su barrio antes, cuántas transformaciones se han dado, porque ya los padres de un niño hoy han vivido lo suficiente como para saber que capaz su barrio hace 10 años no tenía pavimento, ahora lo tiene, o no había, ahí había un potrero, ahora hay una cancha, ¿no? Entonces, enseñarle a valorar el pasado, ¿no? Mostrarle las estatuas y decirle, este Warner hizo esto, este Floyd Chávez. Entonces, si los padres hacen ese trabajo de poner en valor su historia, sus conocimientos, la historia de su barrio, la historia de sus padres, ¿no? Por qué vinieron a Santa Cruz, o de dónde son, todo eso ayuda para que los niños consoliden su propia identidad. Excelentes consejos, Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Quisiéramos también pedirle si puede usted dar algún consejo a los padres de familia sobre la lectura. Siempre nos preguntan los padres qué consejos podemos darles para estimular los hábitos de lectura en sus hijos. Bueno, en realidad yo pues considero que la lectura no es un hábito, es un valor. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Si los padres quieren que sus hijos lean, ellos tienen que empezar leyéndoles, ¿no? Tenemos una innumerable publicación de cuentos, ¿no? Entonces, si un niño se acostumbra a que le lean un cuento, a que la lectura forma parte, a que toque un libro y mire que él puede también disfrutar, eso va a ser el primer paso. No se puede a nadie obligar a leer, ¿no? Incluso un día alguien me dijo, aquí solo leen esos libros. La lectura es la lectura, ¿no? Entonces no solamente se trata que tengo que leer a Shakespeare o leer a qué sé yo, a Dante para decir que leo libros importantes. La lectura es la capacidad de sentarme, de leer y de entender. Entonces, si los padres acostumbran a los niños, primero ellos a leerles, a comprarles libros, a que se familiaricen con un libro, seguramente lo van a valorar. Yo he visto algo que siempre me llamaba poderosamente la atención, que cuando terminaban las clases los padres botaban los libros. Y a mí eso me parece, pues, no sé, una herejía, ¿no? Porque un libro siempre algo le enseñará.
no, ya terminé el colegio y lo deshacían, ¿no? Los libros, el libro de texto. El libro de texto tiene muchas cosas que en algún momento servirán. Entonces, valore un libro, cuídelo, sepa que es importante, que le puede servir incluso a otra persona que no tiene las posibilidades que usted tuvo para comprárselo ese libro, y no destruya los libros. Entonces, si los padres le leen a los niños cuando son pequeños y después enseñan que o le compran, no estoy hablando necesariamente de libros caros, esas revistas educativas, ¿no? Cosas que el niño pueda familiarizarse con la lectura. Eso es fundamental, Rosana. Si no hay eso en la casa, será pues muy difícil que adquieran, aunque sí conozco casos de muchos jóvenes que ante la ausencia de libros en su propia casa iban a las bibliotecas municipales, porque eso hay en varios barrios, y ahí leían, ¿no? Entonces, al que le gusta lo va a hacer, y al que no tiene el hábito, como usted mismo dice, lo puede adquirir queriendo tener ese valor. Muchas gracias por los consejos, Lice. Ya, me da pena. De aquí a que... unos 5 años, ¿cuáles son sus planes futuros? Bueno, mire, ya van a ser 30 años que trabajo en la universidad, pues seguir en lo mismo. Espero que podamos avanzar más en el trabajo de la investigación histórica nuestra, individual, pero también en la de la preservación de nuestro patrimonio histórico documental, ¿no? Eso es importante, porque solo si logramos eso vamos a lograr que las generaciones futuras tengan los instrumentos para seguir estudiando. Hacerle la última pregunta. ¿Qué aprenderán las personas que participen este domingo de la conferencia La Mujer en la Historia Cruceña? Bueno, en realidad vamos a hacer un análisis de lo que las mujeres cruceñas hemos hecho a lo largo de la historia. Primero empezaremos definiendo quiénes somos, ¿no? Y qué hemos hecho y cómo el aporte de las mujeres ha sido fundamental para la historia de Santa Cruz. Excelente, entonces hacemos la invitación para este domingo a todas las personas que deseen participar de esta conferencia que va a dictar la licenciada Paula Peña, historiadora, una gran mujer que ha hecho mucha investigación sobre la historia de nuestro oriente boliviano. Y esperamos que puedan participar. Es a las 7 de la noche por la fanpage de la Biblioteca Departamental. Le damos muchísimas gracias, Lice Paula, por habernos acompañado, por estar dándonos esta entrevista y por la conferencia que realizaremos también el día domingo. No, muchas gracias a usted, Rosana. Felicidades por el trabajo que hacen en la biblioteca, y sigan difundiendo, porque esa es la manera que podemos llegar a las mayorías. Así es, Lice. Entonces nos vemos el día domingo, Lice. Muchísimas gracias. Hasta el domingo, gracias. Que esté bien, Lice. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego. Los invitamos este domingo a las 7 de la noche por la fanpage de la Biblioteca Departamental a ser parte de la conferencia La Mujer en la Historia Cruceña, que será dictada por la licenciada Paula Peña Azul. Ella es historiadora, muy conocedora y investigadora, ¿no?, de la historia del oriente boliviano. Los esperamos por nuestra fanpage a las 7 de la noche como todos los domingos. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.